Número 10. Vida real en los estados bálticos. En el extremo noreste de Europa, donde el mar Báltico se encuentra con las fronteras de Rusia, existen tres pequeños países que la mayoría del mundo no podría ubicar en un mapa: Estonia, Letonia y Lituania. Juntos cubren apenas 175.000 kilómetros cuadrados, un territorio menor que el estado de Washington. Juntos suman poco más de 6 millones de habitantes, menos que la ciudad de Madrid. Y sin embargo, estos tres países se han convertido en uno de los puntos más tensos del planeta desde la Guerra Fría, el lugar donde la OTAN y Rusia se miran directamente a los ojos. Estonia es el más pequeño y el más septentrional de los tres. Con apenas 45.000 kilómetros cuadrados y 1.3 millones de habitantes, comparte una frontera directa de casi 300 kilómetros con Rusia. Su capital, Tallin, está más cerca de San Petersburgo que de Vilnius. El territorio es mayormente plano, salpicado de más de 2.000 islas en el Báltico y cubierto de bosques que ocupan la mitad del país. Es también el más digitalizado del planeta, un lugar donde puedes votar desde tu teléfono y donde el gobierno funciona casi enteramente en línea. Letonia ocupa el centro geográfico del Báltico. 64.000 kilómetros cuadrados y menos de 2 millones de habitantes. Riga, su capital, es la ciudad más grande de las tres naciones bálticas, con casi 700.000 residentes en su área metropolitana. El país tiene una costa de 500 kilómetros sobre el Báltico y comparte frontera con Estonia al norte, Lituania al sur, Bielorrusia al sureste y Rusia al este. Letonia es conocida por algo que pocos países pueden reclamar: tiene una de las proporciones más desequilibradas de mujeres a hombres en el mundo occidental. Lituania es el más grande y más poblado de los tres, aunque eso no dice mucho: 65.000 kilómetros cuadrados y 2.8 millones de habitantes. Es también el único de los tres que es mayoritariamente católico, lo que marca diferencias culturales notables con sus vecinos protestantes o seculares. Vilnius, la capital, tiene un casco antiguo barroco declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero lo que hace a Lituania estratégicamente crucial es su geografía. Está sentada sobre el corredor de Suwałki, una franja de tierra de apenas 65 kilómetros que conecta a los países bálticos con el resto de la OTAN, flanqueada por Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Los tres países comparten una historia brutal. Fueron independientes entre las dos guerras mundiales, pero en 1940 Stalin los anexó a la Unión Soviética mediante el pacto secreto Molotov-Ribbentrop con Hitler. Lo que siguieron fueron 50 años de ocupación, deportaciones masivas a Siberia, rusificación forzada y supresión sistemática de las culturas locales. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, los tres aprovecharon el caos para recuperar su independencia. Hoy son miembros de la Unión Europea y de la OTAN, pero la sombra de Rusia nunca desapareció. Después de la invasión de Ucrania, esa sombra se siente más oscura que nunca. Si este es tu primer video en el canal, suscríbete para no perderte lo que otros canales no se atreven a mostrar. Y ahora empezamos. Geográficamente, los tres países son sorprendentemente verdes. Estonia tiene más de 1.500 lagos y bosques que cubren el 50% del territorio. Letonia tiene el río Daugava cruzando el país y playas de arena blanca en Jurmala que rivalizan con cualquier costa europea. Lituania tiene la Curonian Spit, una península de dunas de arena de 98 kilómetros que es patrimonio de la humanidad, compartida con Rusia. Los inviernos son largos y oscuros, con temperaturas que pueden caer a menos 20 grados. Los veranos son breves pero intensos, con días de casi 20 horas de luz en junio. Económicamente, los tres han tenido trayectorias similares pero con matices importantes. Después de la independencia, sufrieron el colapso de la economía soviética y tuvieron que reinventarse desde cero. Estonia eligió la tecnología y hoy tiene el mayor número de startups per cápita de Europa. Letonia apostó por su puerto y su posición como puente entre Rusia y Europa occidental. Lituania diversificó más, con manufactura, servicios y un sector tecnológico creciente. Los tres tienen economías pequeñas pero dinámicas, con PIB per cápita que ronda los $20.000 a $25.000, muy por encima de sus vecinos rusos o bielorrusos. Culturalmente, comparten raíces pero tienen identidades distintas. El estonio es una lengua fino-ugria, más cercana al finlandés que a cualquier idioma eslavo o báltico. El letón y el lituano son las dos únicas lenguas bálticas que sobreviven, un grupo lingüístico que alguna vez cubrió gran parte de Europa del Este pero que fue absorbido por eslavos y germanos. Los tres países tienen tradiciones de canto coral que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Los tres celebran festivales de solsticio de verano con hogueras y rituales que preceden al cristianismo. Y los tres comparten una resiliencia forjada por siglos de ocupación extranjera. Y ahora que tienes una idea básica de estos tres países, dinos desde qué ciudad estás viendo este video dejando el nombre en los comentarios abajo. Número 9.
Las mujeres de Estonia, Letonia y Lituania. Cuando caminas por las calles de Tallinn, Riga o Vilnius, hay algo que notas inmediatamente: las mujeres aquí son extraordinariamente hermosas. No es una exageración turística ni un estereotipo vacío. Es una realidad demográfica y genética que tiene explicaciones históricas y que crea dinámicas sociales únicas en cada uno de estos países. Pero si pusieras a una mujer estonia, una letona y una lituana lado a lado, ¿crees que podrías distinguirlas? Las mujeres estonias son el resultado de siglos de mezcla entre pueblos fino-ugrios, vikingos escandinavos, alemanes bálticos y eslavos rusos. El resultado es una combinación que no existe en ningún otro lugar del mundo. Puedes encontrar mujeres con el cabello rubio platino casi blanco de una sueca, pero con los pómulos altos y los ojos ligeramente almendrados que delatan influencia oriental de sus ancestros fino-ugrios. Tienden a ser altas, con una media de casi 1,70 m, y delgadas, con constituciones atléticas más que voluptuosas. Físicamente, las estonias tienen rasgos que muchos describen como etéreos: piel muy clara que parece casi translúcida en invierno, ojos que van del azul hielo al gris verdoso, y una estructura ósea angular y definida. Hay una elegancia natural en cómo se mueven, algo que los visitantes frecuentemente describen como gracia nórdica. Pero esa belleza viene envuelta en una capa de frialdad aparente que desconcierta a muchos extranjeros. Culturalmente, las estonias son reservadas de una manera que puede parecer hostil si vienes de culturas más expresivas. No sonríen a desconocidos, no hacen small talk en ascensores, y consideran las demostraciones emocionales excesivas como señal de inmadurez. Esto no es frialdad, es cultura nórdica. Los estonios valoran la privacidad, el espacio personal y la comunicación directa sin adornos. Una estonia no te dirá que algo le parece interesante si no lo es. No fingirá entusiasmo para hacerte sentir bien. Pero cuando una estonia decide que le interesas, esa autenticidad trabaja a tu favor, sabes que su interés es genuino. Las mujeres estonias de hoy son extremadamente educadas. Estonia tiene una de las tasas de educación superior más altas de Europa, y las mujeres superan a los hombres en títulos universitarios. Son independientes financieramente, muchas trabajan en el floreciente sector tecnológico del país, y no necesitan una pareja para sobrevivir económicamente. Esto significa que eligen parejas por compatibilidad, no por necesidad. Para un hombre acostumbrado a culturas donde el proveedor económico tiene ventaja automática, esto puede ser un ajuste. Ahora vamos a Letonia, donde la demografía cuenta una historia diferente. Letonia tiene una de las proporciones más desequilibradas de mujeres a hombres en el mundo occidental. Por cada 100 mujeres, hay aproximadamente 84 hombres. Esta proporción se vuelve aún más pronunciada en ciertos grupos de edad, especialmente entre los 30 y 50 años, donde las diferencias en esperanza de vida y emigración masculina han creado un desbalance notable. Las razones de este desequilibrio son múltiples. La Segunda Guerra Mundial diezmó a la población masculina soviética. Las décadas de ocupación soviética trajeron alcoholismo endémico que afectó desproporcionadamente a los hombres. La transición postsoviética vio emigrar a muchos hombres jóvenes buscando trabajo en Europa occidental. Y la esperanza de vida masculina en Letonia sigue siendo significativamente menor que la femenina, una brecha de casi 10 años que es de las mayores del mundo desarrollado. Físicamente, las letonas comparten muchos rasgos con las estonias: altura superior a la media europea, complexiones delgadas, rasgos faciales definidos. Pero hay diferencias sutiles. Las letonas tienden a tener rasgos un poco más suaves, menos angulares que las estonias. La influencia eslava es ligeramente más pronunciada, lo que se traduce en pómulos menos marcados y facciones más redondeadas. El cabello tiende hacia tonos de rubio más cálidos, dorados y miel, en contraste con el rubio frío y cenizo más común en Estonia. Culturalmente, las letonas ocupan un punto medio entre la frialdad nórdica de las estonias y la calidez eslava de las rusas. Son más abiertas que las estonias, más propensas a sonreír y a entablar conversación, pero mantienen una dignidad y reserva que las distingue de sus vecinas del este. Riga, como ciudad más grande y cosmopolita de los Bálticos, tiene una cultura de citas más activa y una vida nocturna donde conocer gente es más fácil que en Tallinn. El desequilibrio demográfico tiene efectos sociales reales. Hay más competencia entre mujeres por parejas deseables, lo que puede traducirse en mayor receptividad hacia extranjeros. No es que las letonas estén desesperadas, pero la matemática simple de la oferta y demanda crea condiciones diferentes a las de países con proporciones equilibradas. Un hombre occidental con trabajo estable y comportamiento decente tiene valor de mercado que no tendría en países donde los hombres abundan. Lituania presenta un panorama distinto. Es el único de los 3 países bálticos que es mayoritariamente católico, con más del 70% de la población identificándose como católica romana.
Esta herencia religiosa marca diferencias culturales notables en las actitudes hacia relaciones, familia y roles de género. Físicamente, las lituanas comparten la altura y delgadez de sus vecinas bálticas, pero hay algo distintivamente diferente en sus rasgos. Muchos observadores notan que las lituanas tienen facciones más suaves, menos nórdicas, con influencias que reflejan la historia del país como encrucijada entre mundos eslavos, germánicos y bálticos. El cabello tiende a tonos más oscuros que en Estonia o Letonia, con castaños y rubios oscuros más comunes que el rubio platino. Lo que realmente distingue a las lituanas es la calidez. Esa reserva nórdica que caracteriza a estonias, y en menor medida, a letonas, está mucho menos presente aquí. Las lituanas son más expresivas, más propensas a reír abiertamente, a mostrar emociones, a crear conexiones rápidas con desconocidos. Parte de esto viene de la cultura católica, que valora la comunidad y las relaciones interpersonales. Parte viene de una historia diferente, donde Lituania fue alguna vez un gran imperio que incluía partes de Ucrania, Bielorrusia y Polonia, creando una cultura más expansiva y menos insular. Las lituanas también tienden a ser más tradicionales en sus expectativas sobre relaciones. Esto no significa sumisión. Las lituanas son tan educadas e independientes como sus vecinas. Pero hay una mayor valoración del matrimonio, la familia y los roles complementarios en la pareja. Una lituana es más propensa a buscar una relación seria que una aventura casual, más propensa a evaluar el potencial a largo plazo de una pareja desde el principio. Para un extranjero, especialmente uno de cultura latina, las lituanas pueden ser las más accesibles de las tres nacionalidades bálticas. La barrera cultural es menor, la comunicación emocional más fluida, y las expectativas sobre comportamiento romántico más alineadas con lo que conoces. Y aquí viene una pregunta directa: ¿cuál de las tres te atrae más? ¿La elegancia fría e intelectual de las estonias? ¿La belleza estadísticamente abundante de las letonas? ¿O la calidez católica y expresiva de las lituanas? Si quisieras conocer a una mujer báltica, escribe en los comentarios cuál de los tres países elegirías. Número 8. 50 años de ocupación y una cadena humana hacia la libertad. Para entender los países bálticos de hoy, tienes que entender lo que vivieron durante el siglo XX. No fue simplemente ocupación soviética. Fue un intento sistemático de borrar tres naciones de la historia. Los tres países habían sido independientes desde 1918, cuando el colapso del Imperio ruso y el fin de la Primera Guerra Mundial crearon una ventana de oportunidad. Durante 20 años construyeron democracias, economías propias e identidades nacionales renovadas después de siglos bajo dominio extranjero. Estonia y Letonia habían sido gobernadas por nobles alemanes bajo soberanía rusa. Lituania había sido absorbida por el Imperio ruso después de la partición de la mancomunidad polaco-lituana en el siglo XVIII. Todo terminó en 1940. El pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Soviética incluyó un protocolo secreto que dividía Europa del Este en esferas de influencia. Los países bálticos cayeron en la esfera soviética. En junio de 1940, el Ejército Rojo entró en los tres países bajo el pretexto de garantizar pactos de asistencia mutua. En semanas, los gobiernos fueron derrocados y reemplazados por títeres comunistas que votaron solicitar la incorporación a la Unión Soviética. Lo que siguió fue brutal. En una sola noche de junio de 1941, los soviéticos deportaron a más de 40.000 personas de los tres países a Siberia y Asia Central. Familias enteras fueron separadas, metidas en vagones de ganado y enviadas a campos de trabajo donde muchos morirían de frío, hambre o agotamiento. Los deportados eran la élite de estas sociedades: políticos, militares, empresarios, intelectuales, maestros, cualquiera que pudiera organizar resistencia. La primera ola de deportaciones buscaba decapitar a las naciones. La ocupación nazi de 1941 a 1944 trajo su propio horror, especialmente para las comunidades judías que fueron prácticamente exterminadas con ayuda de colaboradores locales. Pero para muchos bálticos, los alemanes fueron vistos inicialmente como liberadores del terror soviético, una percepción que se complicaría cuando quedó claro que los nazis no tenían intención de restaurar la independencia. Cuando el Ejército Rojo regresó en 1944, las deportaciones continuaron. Se estima que entre 1944 y 1953, más de 200.000 personas fueron deportadas de los tres países bálticos a Siberia. Comunidades enteras fueron desarraigadas. La resistencia armada de los llamados Hermanos del Bosque continuó hasta mediados de los años 50, con guerrilleros escondidos en los densos bosques bálticos luchando una guerra imposible contra el ocupante soviético. La política de rusificación buscaba diluir a las poblaciones nativas. Trabajadores rusos fueron trasladados masivamente a las repúblicas bálticas, especialmente a centros industriales y ciudades. En Letonia y Estonia,
la proporción de población nativa cayó dramáticamente. Para 1989, los estonios eran apenas el 60% de la población de su propio país. Los letones eran minoría en Riga, su propia capital. Solo Lituania mantuvo una mayoría nativa más sólida, en parte porque recibió menos inmigración rusa. El idioma ruso se impuso como lengua de administración, educación superior y movilidad social. Hablar estonio, letón o lituano quedó relegado al ámbito doméstico y rural. Una generación creció bilingüe por necesidad, pero con su idioma nativo tratado como dialecto de segunda clase. Y sin embargo, las identidades nacionales sobrevivieron. En la clandestinidad, se preservaron tradiciones, se enseñó historia prohibida, se mantuvo viva la memoria de la independencia perdida. Los festivales de canto, una tradición báltica que data del siglo XIX, se convirtieron en actos de resistencia cultural donde decenas de miles de personas cantaban canciones folclóricas que afirmaban su identidad distinta. El cambio llegó con Gorbachov. Las reformas de Glasnost y Perestroika abrieron grietas en el sistema. En 1988, los tres países vieron el surgimiento de movimientos independentistas masivos. En Estonia, el Frente Popular organizó protestas que reunieron a cientos de miles. En Letonia y Lituania, movimientos similares tomaron las calles. El 23 de agosto de 1989, en el 50 aniversario del Pacto Molotov-Ribbentrop, ocurrió algo extraordinario. 2 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población total de los tres países, formaron una cadena humana de 600 kilómetros que conectó Tallinn, Riga y Vilnius. La llamaron la Cadena Báltica o el Camino Báltico. Fue la protesta pacífica más grande en la historia de la Unión Soviética, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Lituania fue la primera en dar el paso definitivo. El 11 de marzo de 1990, el Parlamento lituano declaró la restauración de la independencia, convirtiéndose en la primera república soviética en romper formalmente con Moscú. La respuesta fue un bloqueo económico que cortó el suministro de petróleo y gas durante meses. En enero de 1991, Moscú intentó aplastar el movimiento por la fuerza. Tropas soviéticas atacaron la torre de televisión de Vilnius, matando a 14 civiles desarmados y hiriendo a cientos. Pero en lugar de dispersar la resistencia, el ataque la fortaleció. Miles de lituanos formaron barricadas humanas alrededor del Parlamento, decididos a defender su independencia con sus cuerpos si era necesario. Letonia vivió su propio momento de terror días después, cuando fuerzas soviéticas atacaron el Ministerio del Interior en Riga, matando a 5 personas. Las barricadas aparecieron también en la capital letona, con ciudadanos ordinarios enfrentando tanques con nada más que su determinación. El golpe de Estado contra Gorbachov en agosto de 1991 aceleró el desenlace. Mientras los golpistas fracasaban en Moscú, Estonia declaró su independencia el 20 de agosto, Letonia el 21. En semanas, la comunidad internacional reconoció a los tres países. La Unión Soviética, que había negado durante décadas la existencia de los protocolos secretos del Pacto Molotov-Ribbentrop, finalmente se derrumbó en diciembre de 1991. Pero la libertad vino con desafíos enormes. Las economías colapsaron con el fin del sistema soviético. Las minorías rusas, especialmente en Estonia y Letonia, quedaron en un limbo legal, muchos sin ciudadanía del país donde habían vivido toda su vida. Las heridas de 50 años de ocupación, incluyendo colaboración y delaciones entre vecinos, tardaron décadas en sanar, si es que sanaron. Hoy, más de 30 años después, los tres países son democracias consolidadas, miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Pero el trauma de la ocupación sigue presente. Y cuando ven lo que Rusia hizo en Ucrania, los bálticos no ven una guerra distante. Ven su propio pasado, y posiblemente su futuro. Número 7. Como tres pequeños países construyeron economías desde las cenizas. Cuando la Unión Soviética colapsó, Estonia, Letonia y Lituania heredaron economías diseñadas para servir a un imperio que ya no existía. Fábricas que producían componentes para cadenas de suministro soviéticas. Infraestructura orientada hacia Moscú. Moneda sin valor. Comercio exterior que dependía de mercados que se evaporaron de la noche a la mañana. Los años 90 fueron brutales, con inflación galopante, desempleo masivo y caída del nivel de vida. Cada país eligió una estrategia diferente para reconstruirse, y esas elecciones definen sus economías hasta hoy. Estonia apostó todo al futuro digital. Bajo el liderazgo de Mart Laar, un primer ministro de apenas 32 años que admitió haber leído solo un libro de economía antes de tomar el cargo, el país implementó reformas radicales. Impuesto de renta plano del 26%. Privatización masiva. Eliminación de aranceles. Y una apuesta visionaria, digitalizar todo el gobierno.
El programa Tiger Leap de mediados de los 90 conectó todas las escuelas a Internet y enseñó informática desde primer grado. Para el año 2000, el gobierno declaró el acceso a Internet un derecho humano. Hoy, Estonia es probablemente el país más digitalizado del planeta. El 99% de los servicios gubernamentales están disponibles en línea 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedes votar desde tu teléfono, firmar contratos legalmente vinculantes con tu identificación digital, abrir una empresa en 15 minutos y hacer tu declaración de impuestos en menos de 5. Skype nació en Estonia. La compañía fue fundada por estonios en 2003 y vendida a eBay por $2.6 mil millones 2 años después, creando una generación de millonarios tecnológicos que reinvirtieron en el ecosistema local. Hoy, Estonia tiene más startups per cápita que cualquier otro país europeo. TransferWise, ahora Wise, que revolucionó las transferencias internacionales de dinero, es Estonia. Bolt, el competidor europeo de Uber, es estonio. Pipedrive, Skeleton Technologies, Veriff. La lista sigue. El programa de e-Residency permite a cualquier persona del mundo, sin importar dónde viva, obtener una identidad digital estonia y abrir una empresa en la Unión Europea completamente en línea. Más de 100.000 residentes de 170 países han creado más de 25.000 empresas, generando cientos de millones en actividad económica para un país de solo 1.3 millones de habitantes. Pero el verdadero genio estonio fue entender que para un país pequeño sin recursos naturales, el capital humano y la innovación eran las únicas ventajas competitivas sostenibles. Hoy, el sector tecnológico representa casi 10% del PIB estonio, y Tallinn se ha convertido en un hub que atrae talento de toda Europa. Letonia tomó un camino diferente, aprovechando su geografía. Riga siempre fue un puerto importante, primero bajo los caballeros teutónicos, luego bajo suecos, rusos y soviéticos. El puerto de Riga es uno de los más grandes del Báltico, con capacidad para manejar millones de toneladas de carga al año. Pero más importante, Letonia se posicionó como puente entre Rusia y Europa. Durante los años 90 y 2000, los bancos letones se especializaron en servicios para clientes de la antigua Unión Soviética. Esto trajo inversión y empleos, pero también escándalos. En 2018, el tercer banco más grande del país fue cerrado por lavado de dinero vinculado a Rusia y Corea del Norte. La crisis obligó a una limpieza del sector financiero que afectó a la economía, pero también mejoró la reputación del país. Hoy, Letonia tiene una economía más diversificada. El sector de servicios domina, con turismo jugando un papel importante gracias a Riga, que atrae millones de visitantes al año con su arquitectura Art Nouveau y su vida nocturna. La manufactura sigue siendo relevante, especialmente en madera y productos forestales, aprovechando los extensos bosques del país. Y un sector tecnológico creciente busca emular el éxito estonio, aunque partiendo desde más atrás. Lituania es la economía más grande de las tres en términos absolutos, aunque sigue siendo pequeña para estándares europeos. Su estrategia fue la diversificación, no apostar todo a un solo sector, sino desarrollar múltiples pilares económicos. La manufactura representa una parte significativa de la economía lituana, especialmente en muebles, donde el país es uno de los mayores exportadores de Europa, y en refinación de petróleo. La refinería de Maikiai, heredada de la era soviética, procesa crudo para todo el Báltico. El sector de servicios financieros ha crecido, con Vilnius posicionándose como centro alternativo después del Brexit para empresas que necesitan presencia en la Unión Europea. El comercio minorista transfronterizo es enorme. Los lituanos cruzan regularmente a Polonia para comprar productos más baratos, mientras que bielorrusos y rusos viajan a Lituania para acceder a productos occidentales. Esta actividad comercial informal mueve cientos de millones de euros al año. Pero quizás lo más distintivo de Lituania es su sector láser. Sí, láseres. El país produce casi 10% de los láseres científicos del mundo, un nicho heredado de la era soviética que los lituanos supieron desarrollar y mantener competitivo. Empresas como Light Conversion y Expla exportan tecnología láser de precisión a laboratorios y fábricas de todo el mundo. En términos de PIB per cápita, Estonia lidera con aproximadamente $28.000, seguida de Lituania con 24.000 y Letonia con 21.000. Los tres están muy por encima de sus vecinos Rusia y Bielorrusia, y han convergido significativamente hacia los niveles de Europa Occidental desde su entrada en la Unión Europea en 2004. El desafío común es demográfico. Los tres países pierden población por emigración, especialmente de jóvenes educados que buscan mejores salarios en Alemania, Reino Unido o Escandinavia. Estonia ha compensado parcialmente atrayendo nómadas digitales y trabajadores tecnológicos. Letonia y Lituania luchan más con esta fuga de talento. Si tuvieras que elegir un país báltico para emprender o trabajar en tecnología, Estonia es la opción obvia.
Si buscas oportunidades en comercio, logística o finanzas, Letonia ofrece más opciones. Si prefieres costos más bajos y una economía más tradicional, Lituania puede ser tu mejor apuesta. Número 6. Las cosas más extrañas y fascinantes que cada país guarda. Cada uno de estos países tiene secretos que la mayoría de los visitantes nunca descubren, peculiaridades que revelan aspectos profundos de su cultura e historia. El secreto más impresionante de Estonia son las embajadas de datos. Después de sufrir un ciberataque masivo de Rusia en 2007, el más grande jamás dirigido contra un país, Estonia entendió que su existencia digital era vulnerable. El país había apostado todo a la digitalización, pero eso significaba que un ataque exitoso contra sus servidores podría paralizar el gobierno, los bancos, los medios, la infraestructura crítica. La solución fue brillante y sin precedentes. Estonia negoció con Luxemburgo para establecer la primera embajada de datos del mundo. En un edificio con estatus diplomático, protegido por las convenciones internacionales igual que cualquier embajada, Estonia almacena copias de seguridad de todos sus sistemas críticos de gobierno. Si Rusia invadiera Estonia mañana y destruyera todos los servidores del país, el gobierno estonio podría seguir funcionando desde Luxemburgo. Podrían emitir pasaportes, gestionar pensiones, mantener registros de propiedad, todo desde el exilio. Piensa en lo que esto significa. Estonia creó un mecanismo para existir como nación incluso sin territorio físico. Es el primer país en la historia en tener un plan de continuidad gubernamental para una ocupación militar. Un país que puede existir digitalmente aunque desaparezca geográficamente. Cuando entiendes esto, entiendes por qué los estonios miran a Rusia con una mezcla de miedo y desafío. Han preparado para lo peor de una manera que ningún otro país ha imaginado. El secreto de Letonia es más mundano pero igualmente fascinante. El país tiene una de las mayores concentraciones de arquitectura Art Nouveau del mundo. Riga alberga más de 800 edificios Art Nouveau, la mayor colección en una sola ciudad. Un tercio del centro de la ciudad está compuesto por estos edificios de fachadas ornamentadas, con rostros mitológicos, figuras femeninas, dragones y decoraciones florales que cubren cada superficie disponible. Esta riqueza arquitectónica se debe a un accidente histórico. Riga experimentó un boom económico a principios del siglo XX, exactamente cuando el Art Nouveau estaba en su apogeo. La burguesía local y los comerciantes alemanes que dominaban la ciudad querían demostrar su riqueza y sofisticación, y el Art Nouveau era el estilo de moda. El arquitecto Mikhail Eisenstein, padre del famoso cineasta soviético Sergei Eisenstein, diseñó algunos de los edificios más espectaculares de la calle Alberta. Lo extraordinario es que esta arquitectura sobrevivió intacta a 2 guerras mundiales y 50 años de régimen soviético. Riga no fue destruida como Varsovia o Dresde. Los soviéticos no demolieron los edificios burgueses como hicieron en otras ciudades. Y después de la independencia, la ciudad invirtió en restauración. Hoy puedes caminar por calles que parecen un museo al aire libre, cada fachada más elaborada que la anterior. El secreto de Lituania es la República de Upis. En el corazón de Vilnius, un antiguo barrio obrero y judío que quedó abandonado durante la era soviética se convirtió en los años 90 en refugio de artistas, bohemios y marginados. En 1997, medio en broma y medio en serio, los residentes declararon la independencia de Upis como república separada. Tienen su propia constitución, que incluye artículos como todos tienen derecho a ser felices, un gato no está obligado a amar a su dueño, pero debe ayudarlo en tiempos de necesidad, y todos tienen derecho a morir, pero no es una obligación. Tienen bandera, himno, presidente, un ejército de 12 personas, moneda propia y Día de la Independencia que se celebra cada 1 de abril. La Constitución está traducida a docenas de idiomas y exhibida en placas de metal en una pared del barrio. Lo que comenzó como broma artística se convirtió en atracción turística y símbolo del espíritu creativo lituano. Upis tiene galerías, cafés, talleres de artistas y una energía bohemia que contrasta con el resto de la ciudad barroca y formal. Es un recordatorio de que incluso en países con historias traumáticas, el humor y la creatividad encuentran manera de florecer. Otro secreto poco conocido: Estonia tiene la mayor concentración de cráteres de meteoritos en el mundo relativa a su tamaño. El cráter de Kaali en la isla de Saaremaa se formó hace menos de 4000 años cuando un meteorito impactó, posiblemente presenciado por humanos. Los antiguos estonios consideraban el lugar sagrado, y algunos investigadores creen que pudo inspirar leyendas sobre el sol cayendo del cielo en la mitología báltica. Letonia guarda un secreto más oscuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue escenario de uno de los peores episodios del Holocausto. El bosque de Rumbula, a las afueras de Riga, fue sitio de masacres donde más de 25.000 judíos fueron asesinados en solo 2 días de noviembre de 1941. Pero lo que hace esto particularmente perturbador es el grado de colaboración local.
La policía auxiliar letona participó activamente en los asesinatos, y la comunidad judía letona fue prácticamente exterminada. Este pasado sigue siendo difícil de procesar. Letonia ha oscilado entre reconocer la colaboración y minimizarla, entre honrar a víctimas judías y venerar a legionarios que sirvieron en las SS. Es una herida que no termina de sanar y que resurge en controversias sobre monumentos, marchas y memoria histórica. Lituania comparte esta historia complicada. Antes de la guerra, Vilna, como se llamaba entonces Vilnius, era uno de los grandes centros de la cultura judía europea, conocida como la Jerusalén del Norte. De una población judía de más de 200.000, apenas sobrevivieron unos pocos miles. El Holocausto en Lituania también contó con colaboración local, y la memoria de esa catástrofe sigue presente en debates sobre identidad nacional, víctimas y victimarios. Número 5. Donde salir de noche en el Báltico. Las capitales bálticas ofrecen experiencias nocturnas muy diferentes, cada una reflejando el carácter de su país. Si vienes buscando fiesta, es importante saber qué esperar en cada una. Tallinn tiene una vida nocturna concentrada principalmente en el casco antiguo medieval y sus alrededores inmediatos. La ciudad vieja está llena de bares escondidos en sótanos de edificios que tienen 500 años, con techos abovedados de ladrillo y paredes de piedra que cuentan historias de comerciantes hanseáticos y caballeros teutónicos. Es atmosférico de una manera que pocas ciudades pueden replicar. Bebe cerveza en lugares donde gente ha bebido cerveza durante siglos. Los bares más populares se concentran alrededor de la plaza del ayuntamiento y en las calles empedradas que la rodean. Lugares como The Page Mode Bar, dedicado enteramente a la banda británica que tiene un culto casi religioso en Estonia, o Hell Hunt, uno de los primeros pubs estonios en servir cerveza artesanal local. Para clubs, Babank y Hollywood ofrecen música electrónica hasta el amanecer, aunque el amanecer en verano puede ser a las 4 de la mañana. El ambiente en Tallinn es más contenido que en otras capitales del este. Los estonios son reservados incluso cuando beben, y la cultura nórdica de moderación permea el ambiente. No esperes fiesta descontrolada estilo Europa del Sur. Esperes conversaciones largas en bares acogedores, seguidas quizás de un club donde la gente baila, pero sin el frenesí que encontrarías en otros lugares. Tallinn también recibe muchos turistas escandinavos, especialmente finlandeses, que cruzan el Golfo en ferries de 2 horas para beber alcohol más barato que en Helsinki. Esto crea una dinámica particular los fines de semana, con grupos de finlandeses bastante ebrios deambulando por el casco antiguo. Algunos locales evitan el centro los viernes y sábados precisamente por esto. Riga es diferente. Letonia tiene una cultura de fiesta más intensa, y Riga se ha convertido en uno de los destinos favoritos de Europa para despedidas de soltero. El casco antiguo se transforma los fines de semana, con bares y clubs abiertos hasta las 5 o 6 de la mañana y una energía que Tallinn no tiene. La zona de Calcuyela y las calles adyacentes concentran docenas de opciones, desde pubs irlandeses hasta clubs de música electrónica, pasando por bares de cócteles sofisticados y locales de striptease que no se molestan en disimular. El nivel de fiesta puede ser intenso, con grupos de británicos, alemanes y escandinavos buscando experiencias que serían más caras o menos permisivas en sus países de origen. Pero Riga tiene más que turismo de borrachera. El barrio de Mierajela, fuera del centro turístico, tiene una escena más local y alternativa, con bares de vinos naturales, clubs underground y cafés que se transforman en lugares de fiesta después de medianoche. Si buscas algo más auténtico que los bares del casco antiguo llenos de despedidas de soltero, esta es la zona. Los clubs de Riga también son notables. Lugares como One One ofrecen experiencias de música electrónica al nivel de Berlín, con DJs internacionales y sistemas de sonido de primera. La escena de música electrónica letona es sorprendentemente desarrollada, con sellos discográficos y artistas que tienen reconocimiento internacional. El costo es significativamente menor que en Europa occidental. Una cerveza en un bar puede costar 2 o 3 euros, un cóctel entre 5 y 8. Una noche completa de fiesta, incluyendo entrada a clubs, puede costar lo que gastarías en 2 o 3 tragos en Londres o París. Vilnius sorprende. Para ser la capital de un país católico con fama de conservador, tiene una vida nocturna vibrante y creativa que rivaliza con ciudades mucho más grandes. La zona de Vilnius Gad, la calle principal del casco antiguo, tiene la mayor concentración de bares y restaurantes. Pero lo interesante de Vilnius es cómo la fiesta se dispersa por toda la ciudad, con lugares escondidos en patios interiores, azoteas y sótanos que descubres solo si conoces a alguien local o tienes suerte. El barrio de Upis, la república artística autoproclamada que mencioné antes, tiene su propia escena nocturna, más bohemia y alternativa. Bares pequeños con música en vivo, galerías que abren de noche con vino y conversación, una energía creativa que no encontrarás en Tallinn o Riga. Los lituanos también saben hacer fiesta cuando deciden hacerla.
La tradición católica de celebrar intensamente las fiestas, combinada con la influencia soviética del vodka como lubricante social, crea noches que pueden ser más intensas de lo esperado. No te dejes engañar por el ambiente aparentemente tranquilo. Los lituanos pueden pasar de conversación sobria a fiesta descontrolada en poco tiempo. Vilnius también tiene una escena de clubs electrónicos creciente, con lugares como OPM que traen DJs internacionales, y una cultura de fiestas en warehouses y espacios alternativos que recuerda al Berlín de hace una década. En términos de facilidad para conocer gente, Riga gana por volumen y accesibilidad. El ambiente es más abierto, la proporción demográfica favorece a los hombres, y la cultura de fiesta crea más oportunidades para interacción. Vilnius viene segundo, con la ventaja de que las interacciones tienden a ser más genuinas y menos condicionadas por el turismo masivo. Tallinn es más difícil, los estonios son reservados, y la presencia de turistas borrachos finlandeses puede crear un ambiente menos propicio para conexiones significativas. Si tuviera que elegir una ciudad para una semana de fiesta, Riga. Para un fin de semana de descubrimiento con posibilidad de conocer gente local interesante, Vilnius. Para una experiencia más tranquila con énfasis en atmósfera y conversación, Tallinn. Número 4. La gastronomía báltica que nadie conoce. La cocina de los países bálticos es una de las menos conocidas de Europa, eclipsada por vecinos más famosos como Escandinavia o Rusia. Pero tiene una identidad propia, forjada por inviernos largos, costas frías y siglos de influencias alemanas, escandinavas, polacas y rusas. Los tres países comparten ingredientes básicos: pan de centeno oscuro, arenque, papas, cerdo, productos lácteos fermentados, bayas del bosque y hongos. Son cocinas de supervivencia, diseñadas para extraer nutrición máxima de lo que la tierra y el mar proporcionan en un clima donde el invierno dura 6 meses. En Estonia, el pan negro de centeno es casi sagrado. No es el pan oscuro pero esponjoso que conoces, es denso, húmedo, ligeramente ácido, hecho con masa madre fermentada durante días. Los estonios dicen que su pan es el mejor del mundo, y tienen argumentos. Cada familia tiene su receta, cada panadería su método. El pan negro acompaña cada comida, se usa para sándwiches abiertos llamados boileib, y cuando se pone duro se convierte en leivakaste, una sopa dulce de pan con pasas que se sirve como postre. El arenque es ubicuo en los tres países, preparado de docenas de maneras. En Estonia, el kiluboileib es un sándwich de pan negro con kilud, pequeños espadines ahumados y salados, cubiertos de huevo cocido y eneldo. Es comida de bar, perfecta para acompañar vodka o cerveza. El beriborst estonio es salchicha de sangre, tradicional de Navidad, servida con chucrut y lingonberries. Suena intimidante, pero el sabor es rico y especiado, más cercano a morcilla que a cualquier cosa perturbadora. El kama es un postre peculiar, una mezcla de harinas de cebada, centeno, avena y guisantes tostados, servida con suero de leche o kéfir. Tiene una textura arenosa y un sabor que puede adquirirse, pero los estonios lo consideran comfort food definitivo. La cocina estonia moderna ha experimentado un renacimiento, con restaurantes como Noai o en Tallinn ganando reconocimiento internacional por reinterpretar ingredientes locales con técnicas contemporáneas. Los bosques estonios proporcionan ingredientes de forrajeo que los chefs aprovechan, hongos silvestres, bayas, hierbas, resinas de árboles. Es una tendencia similar a la nueva cocina nórdica de Dinamarca o Suecia. En Letonia, el plato nacional oficioso es el esperaui, pequeños pasteles de masa de centeno rellenos de tocino y cebolla. Se sirven calientes, directamente del horno, y son adictivos de una manera que no esperarías de algo tan simple. El Ji, el solsticio de verano, se celebra con queso especial llamado husiers, elaborado solo para esa ocasión, con semillas de comino y tradicionalmente preparado en casa. El skveusupa es una sopa agria de acedera, servida fría en verano y caliente en invierno, con huevo cocido y crema agria. El agrio viene de la acedera, una hierba silvestre que crece en toda la región. Es un gusto adquirido para muchos occidentales, pero refrescante una vez que te acostumbras. El Riga Black Balsam merece mención especial. Es un licor de hierbas creado en 1752, tan oscuro que parece petróleo, con un sabor amargo e intenso que supuestamente cura todo, desde resfriados hasta resacas. La leyenda dice que curó a la emperatriz Catalina la Grande de una enfermedad grave. Se bebe solo, en café, o mezclado con vodka. Es definitivamente un gusto adquirido, pero ninguna visita a Letonia está completa sin probarlo. En Lituania, los cepelinai son el plato que define la cocina nacional. Son enormes bolas de papa rallada rellenas de carne picada, queso o hongos, llamadas así porque su forma recuerda a los dirigibles Zeppelin. Se sirven con crema agria y chicharrones, y una porción de 2 cepelinai es suficiente para dejar satisfecho a cualquiera. Es comida pesada, perfecta para inviernos bajo cero,
y los lituanos la preparan con orgullo casi ceremonial. El altivariai es la respuesta lituana al gazpacho, una sopa fría de remolacha de color rosa intenso, servida con pepinos, eneldo, huevo cocido y patatas calientes aparte. Se come en verano y es refrescante de una manera única, dulce y ácido al mismo tiempo. Los kibinai son empanadas de origen caraíta, preparadas por una pequeña minoría étnica de origen turco que vive en Trakai desde el siglo XIV. Rellenas de cordero y cebolla, tienen una masa crujiente y se sirven con caldo para mojar. La comunidad caraíta de Trakai es una de las más pequeñas minorías étnicas de Europa, y sus kibinai se han convertido en símbolo culinario de Lituania. El alus, cerveza, tiene tradición fuerte en los tres países. Lituania especialmente tiene una cultura cervecera que precede a la industrialización, con cervecerías rurales que preparan estilos tradicionales que no encontrarás en ningún otro lugar. La cerveza Farmstead lituana, elaborada con técnicas de siglos, tiene sabores terrosos y complejos que sorprenden a aficionados acostumbrados a estilos más comerciales. Si tuviera que elegir el mejor país báltico solo por la comida, elegiría Lituania. Los cepelinai son una experiencia, la variedad es mayor, y los precios son los más bajos. Para cena refinada con ingredientes de forrajeo, Estonia tiene restaurantes de clase mundial. Para experiencia de bar con Esperaui y Riga Black Balsam, Letonia. Número 3. Los números reales de cuánto cuesta vivir en cada país. Los tres países bálticos son significativamente más baratos que Europa Occidental, pero hay diferencias importantes entre ellos que afectan cuánto necesitas para vivir cómodamente. Estonia es el más caro de los tres, especialmente Tallinn. Un apartamento de un dormitorio en el centro de la capital cuesta entre 600 y 900 euros mensuales. Fuera del centro, puedes encontrar opciones entre 400 y 600. Los precios han subido significativamente en los últimos años, impulsados por el boom tecnológico y la llegada de nómadas digitales y trabajadores remotos europeos. Una comida en restaurante local cuesta entre 10 y 15 euros. Un almuerzo ejecutivo, entre 8 y 12. Una cena en restaurante de nivel medio, 20 a 30. La comida es donde Estonia más se acerca a precios escandinavos, especialmente si comes en zonas turísticas del casco antiguo. La cerveza en bar cuesta entre 3 y 5 euros. Un café, 2 a 4. El transporte público es gratuito para residentes de Tallinn, una política única en Europa, pero un billete sencillo para no residentes cuesta 2 euros. Un pase mensual cuesta 30 euros. Servicios públicos para un apartamento pequeño suman entre 100 y 150 euros mensuales, incluyendo electricidad, calefacción, agua e internet. El internet en Estonia es excelente y barato, una ironía dado que el país inventó Skype. En total, una persona sola viviendo modestamente en Tallinn necesita entre 1.200 y 1.500 euros mensuales. Un estilo de vida cómodo con salidas, viajes y algunos lujos requiere entre 1.800 y 2.200. Letonia ocupa el punto medio. En Riga, un apartamento de un dormitorio en el centro cuesta entre 450 y 700 euros. Fuera del centro, 350 a 500. Los precios son notablemente más bajos que en Tallinn, especialmente en vecindarios menos céntricos. Comer es más barato. Una comida en restaurante local cuesta entre 7 y 12 euros. Un almuerzo puede conseguirse por 5 a 8. Cena en restaurante de nivel medio, 15 a 25. La diferencia se nota especialmente en comida callejera y locales frecuentados por locales, donde puedes comer bien por menos de 5 euros. Cerveza en bar, 2 a 4 euros. Café, 1,50 a 3. Transporte público, billete sencillo 1,20 €, pase mensual 30 euros. Servicios públicos, 80 a 120 mensuales. Una persona sola en Riga necesita entre 900 y 1.200 euros mensuales para vivir modestamente. Estilo de vida cómodo, 1.400 a 1.800. Lituania es la más barata de las tres. En Vilnius, un apartamento de un dormitorio en el centro cuesta entre 400 y 600 euros. Fuera del centro, 300 a 450. En ciudades más pequeñas como Kaunas, los precios caen otro 20 o 30%. Comida en restaurante local, 6 a 10 euros. Almuerzo, 4 a 7. Cena en restaurante de nivel medio, 12 a 20. Lituania tiene probablemente la mejor relación calidad-precio de las tres, con comida abundante y sabrosa a precios que parecen de otra década. Cerveza en bar, 2 a 3 euros. Café, 1 a 2. Transporte público similar a Letonia. Servicios públicos, 70 a 100 euros mensuales. Una persona sola en Vilnius necesita entre 800 y 1.100 euros mensuales. Estilo de vida cómodo, 1.200 a 1.600.
Para nómadas digitales o trabajadores remotos con ingresos occidentales, cualquiera de los tres países ofrece calidad de vida excelente a precios muy razonables. Estonia tiene la mejor infraestructura digital y el ecosistema de startups más desarrollado. Letonia ofrece el mejor equilibrio entre precio, tamaño de ciudad y calidad de vida. Lituania es donde tu dinero rinde más, especialmente si no necesitas el ambiente tecnológico de Tallinn. Para estudiantes o jubilados con ingresos fijos, Lituania es claramente la mejor opción. Puedes vivir cómodamente con menos de 1.000 euros al mes, algo imposible en la mayoría de capitales europeas. Para familias, las consideraciones cambian. Las escuelas públicas son gratuitas y de buena calidad en los tres países, pero opciones internacionales son limitadas fuera de las capitales. El sistema de salud es universal pero con limitaciones, y muchos expatriados optan por seguros privados complementarios. El costo de vida ha aumentado significativamente en los tres países desde su entrada en la Unión Europea y especialmente desde la pandemia. Lo que era extraordinariamente barato hace 10 años ahora es simplemente más barato que Europa Occidental. La ventana de precios de ganga se está cerrando gradualmente, aunque sigue siendo favorable comparado con casi cualquier otro lugar de la Unión Europea. Número 2. Vivir bajo la sombra de un vecino peligroso. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los tres países bálticos no vieron una guerra distante. Vieron su peor pesadilla materializarse en un país con el que comparten historia, trauma y, en el caso de Lituania, frontera indirecta a través de Bielorrusia. La invasión transformó la percepción de seguridad en la región de una manera que es difícil de entender para quien no vive ahí. De repente, conversaciones sobre escenarios de guerra que parecían teóricos se volvieron urgentes y prácticas. ¿Qué hacer si Rusia ataca? ¿A dónde ir? ¿Cómo prepararse? Estonia comparte una frontera de casi 300 kilómetros con Rusia. La ciudad de Narva, en el extremo noreste del país, está literalmente a metros de la frontera rusa, separada solo por un río. Más del 90% de los habitantes de Narva son rusoparlantes, muchos sin ciudadanía estonia. Es el escenario que los analistas consideran más probable para provocación. Una población rusa que Moscú podría reclamar necesita protección, tal como hizo en Crimea o Donbass. Los estonios han respondido con una mezcla de preparación militar y resiliencia digital. El servicio militar es obligatorio para hombres, con 9 meses de servicio activo y reserva hasta los 60 años. La Liga de Defensa, una fuerza paramilitar voluntaria, tiene más de 25.000 miembros, casi el 2% de la población. Las embajadas de datos que mencioné antes garantizan que el gobierno pueda funcionar incluso bajo ocupación. Letonia tiene una situación demográfica más complicada. Aproximadamente un cuarto de la población es rusoparlante, y cientos de miles no tienen ciudadanía letona, viviendo como no ciudadanos con documentos especiales. Esta población está concentrada en Riga y en la región oriental de Latgale, cerca de la frontera rusa. Las tensiones entre la comunidad letona y la rusoparlante han aumentado desde 2014 y especialmente desde 2022. Monumentos soviéticos han sido removidos, generando protestas de la comunidad rusa. Escuelas en ruso están siendo gradualmente eliminadas. Canales de televisión rusos fueron prohibidos. Las autoridades han endurecido los requisitos de idioma para obtener ciudadanía. Los letones recuerdan la ocupación soviética y la rusificación forzada. Muchos sienten que la comunidad rusoparlante, aunque nacida en Letonia, mantiene lealtades ambiguas. Los rusoparlantes sienten que son tratados como ciudadanos de segunda clase en un país donde han vivido generaciones. Esta tensión interna es tan preocupante para la seguridad como la amenaza externa. Lituania enfrenta un desafío geográfico único, el corredor de Suwałki. Esta franja de 65 kilómetros de frontera entre Lituania y Polonia es el único vínculo terrestre entre los países bálticos y el resto de la OTAN. A un lado está Bielorrusia, aliado cercano de Rusia. Al otro está Kaliningrado, un enclave ruso lleno de tropas y misiles. Si Rusia cerrara el corredor de Suwałki, los tres países bálticos quedarían aislados por tierra del resto de la alianza. Refuerzos de la OTAN tendrían que llegar por mar o aire, opciones vulnerables ante el poder militar ruso en la región. Los generales de la OTAN han llamado al corredor de Suwałki el lugar más peligroso de Europa, el punto donde es más probable que comience una guerra entre Rusia y la OTAN. Desde 2017, la OTAN mantiene batallones multinacionales en cada uno de los tres países. En Estonia, liderado por Reino Unido. En Letonia, por Canadá. En Lituania, por Alemania. Estos batallones son pequeños, quizás 1.000 soldados cada uno, pero su propósito no es detener una invasión rusa. Es garantizar que cualquier ataque contra los bálticos automáticamente involucre tropas de múltiples países de la OTAN, activando el artículo 5 de defensa colectiva.
Los tres países han aumentado dramáticamente su gasto militar desde 2022. Estonia supera el 3% del PIB en defensa, muy por encima del 2% que la OTAN pide a sus miembros. Lituania ha reintroducido el servicio militar obligatorio después de suspenderlo en 2008. Los tres están comprando sistemas de defensa aérea, tanques, drones y munición a un ritmo sin precedentes. Pero quizás más revelador que los presupuestos militares es el cambio en la mentalidad civil. Los gobiernos han publicado guías de preparación para emergencias que incluyen escenarios de guerra. Las escuelas enseñan primeros auxilios y supervivencia. Aplicaciones móviles alertan sobre amenazas aéreas. La población está siendo condicionada psicológicamente para una posibilidad que era impensable hace una década. Para un visitante o residente extranjero, ¿qué significa esto en la práctica? En términos de seguridad cotidiana, los tres países son extremadamente seguros. Las tasas de criminalidad son bajas, las calles son seguras de noche, los crímenes violentos contra extranjeros son raros. No vas a sentir la tensión geopolítica caminando por Tallinn, Riga o Vilnius. Pero la tensión está ahí, bajo la superficie. En conversaciones casuales sobre el futuro. En el patriotismo visible durante días nacionales. En la forma en que los locales hablan de Rusia, con una mezcla de miedo, desprecio y determinación. Si planeas vivir a largo plazo en alguno de estos países, la sombra de Rusia es algo que debes entender y aceptar como parte de la realidad. La ironía es que esta situación de tensión ha fortalecido a los tres países de maneras inesperadas. La amenaza común ha acelerado la integración con Europa Occidental. Ha motivado inversiones en defensa e infraestructura. Ha creado una cohesión social que países más seguros no tienen. Los bálticos saben lo que está en juego, porque ya perdieron su libertad una vez y tuvieron que luchar para recuperarla. Número 1. El veredicto final. Después de recorrer estos tres países en detalle, la pregunta inevitable es, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál deberías visitar? ¿Y cuál elegir si estás pensando en vivir en el Báltico? La respuesta honesta es que depende completamente de lo que busques. Los tres países comparten historia, geografía y ciertos rasgos culturales, pero son profundamente diferentes en personalidad. Voy a darte mi veredicto en varias categorías para que puedas decidir cuál se ajusta mejor a tus intereses. Para vivir y trabajar a largo plazo, especialmente si trabajas en tecnología o de forma remota, Estonia es la opción más fuerte. La infraestructura digital no tiene rival. El ecosistema de startups ofrece oportunidades profesionales que no existen en los otros dos países. La e-Residency facilita establecer negocios. La comunidad internacional es la más desarrollada. Los salarios locales son los más altos del Báltico. Sí, el costo de vida es mayor, pero la calidad de vida y las oportunidades compensan. Estonia también es la mejor opción si valoras la eficiencia y el orden. Todo funciona. Los trámites son digitales y rápidos. La corrupción es mínima. El transporte público es gratuito en Tallinn. Es el país más nórdico de los tres, con todo lo bueno y malo que eso implica. Organización impecable, pero también una cierta frialdad social que puede sentirse aislante. Para una visita corta enfocada en fiesta, mujeres y vida nocturna, Letonia, específicamente Riga, es la elección obvia. La proporción demográfica favorable es real y afecta las dinámicas sociales. La vida nocturna es la más intensa de las tres capitales. Los precios son más bajos que en Tallinn. La ciudad es más grande y tiene más opciones. Riga también tiene la mejor arquitectura Art Nouveau de Europa, un casco antiguo encantador, y una energía más caótica y vibrante que Tallinn o Vilnius. Si tienes una semana y quieres maximizar experiencias, Riga es donde deberías estar. Pero Letonia tiene desventajas. La tensión entre comunidades letona y rusa puede sentirse incómoda. La economía es menos dinámica que la Estonia. Y Riga ha desarrollado cierta reputación de turismo de borrachera que afecta el ambiente en zonas turísticas los fines de semana. Para una experiencia auténtica, cultural y económica, Lituania es mi recomendación personal. Vilnius es la capital menos conocida de las tres, lo que significa menos turistas y más oportunidades de interacción genuina con locales. Los precios son los más bajos. La comida es la mejor. La gente es la más cálida. La herencia católica de Lituania crea una cultura más expresiva y familiar que la frialdad protestante de Estonia o la ambigüedad letona. Las mujeres lituanas son más accesibles emocionalmente. El casco antiguo de Vilnius es patrimonio de la humanidad y tiene una belleza barroca que los cascos góticos de Tallinn y Riga no tienen. Lituania también tiene Upis, la República Artística, Trakai con su castillo en la isla y Suskyvinai, la costa del Báltico con las dunas de la Curonian Spit. Hay más diversidad de experiencias fuera de la capital que en Estonia o Letonia.
La desventaja de Lituania es que está menos desarrollada en términos de comunidad internacional y oportunidades profesionales. Si no trabajas remoto o no tienes ingresos independientes, las opciones laborales son más limitadas. Para seguridad geopolítica, paradójicamente Estonia es la mejor opción pese a compartir la frontera más larga con Rusia. La integración con estructuras occidentales es la más profunda. Las embajadas de datos garantizan continuidad gubernamental. La preparación civil es la más avanzada. Estonia ha pensado más que nadie en cómo sobrevivir al peor escenario. Lituania es la más expuesta geográficamente por el corredor de Suwałki. Letonia tiene las tensiones internas más complicadas por su población rusoparlante. Mi veredicto final es este. Si solo pudieras visitar un país báltico, elige Lituania. Tiene la mejor combinación de autenticidad, precio, cultura, comida y calidez humana. Es el secreto mejor guardado de los tres. Si planeas vivir en el Báltico a largo plazo y trabajas en tecnología o remoto, elige Estonia. La infraestructura y las oportunidades compensan el mayor costo y la frialdad social. Si quieres fiesta, vida nocturna y la mejor proporción demográfica, elige Letonia. Riga entrega lo que promete en ese sentido. Los tres países merecen ser conocidos. Los tres tienen belleza, historia, mujeres hermosas, costos razonables y experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar de Europa. Son el último rincón del continente que el turismo masivo no ha descubierto completamente, aunque eso está cambiando. ¿Cuál de los tres te llamó más la atención después de este video? ¿Estonia, Letonia o Lituania? Escribe tu elección en los comentarios y explica por qué. Y si este video te mostró una región de Europa que no conocías de esta manera, deja tu like y suscríbete al canal. Para quienes quieren apoyar directamente, pueden unirse como miembros, el enlace está abajo. Nos vemos en el próximo video.